Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Contabilización de Remuneraciones. Este webinar es traído a ustedes por Ubigo Software Contable, parte del grupo Informat, y hoy junto a PRG Contabilidades y Masterlink HR Support. Les comento cómo pueden realizar una pregunta acá en el Microsoft Teams. Hacen clic en el icono de signo de interrogación y nuestro speaker Claudio Busto las contestará al final de la sesión. Damos la bienvenida a Claudio. ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Erika? Muy bien, gracias. Si quieres puedes compartir Sí, tu voy presentación. a proyectar la presentación acá. ¿La ven bien? ¿Se ve bien? Se ve súper bien. Bueno, entonces comenzamos esta actividad que es un webinar donde vamos a analizar el tema relativo a contabilización de remuneraciones. El tema de contabilización de remuneraciones es parte de un curso que hacemos que se llama Ciclo Contable de las Remuneraciones, donde se abordan una mayor cantidad de temas. Bueno, una pequeña presentación de quien habla, Claudio Bustos. Yo soy de profesión contable auditor, tengo un máster en Dirección de Recursos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y alguna experiencia relevante que tuve en las empresas como Matsukami, Compass Group, Link Chile, y actualmente como socio en PRG Contabilidades y en Masterlink HR Support. Vamos a partir esta actividad haciéndonos una pregunta: ¿por qué es tan importante el registro contable de las remuneraciones? Nosotros vamos a tomar primero como consideración que es importante por el hecho de que si ustedes trabajan en el Departamento de Recursos Humanos, es probable que a fin de mes el Departamento de Contabilidad esté preguntando cuándo van a generar el cierre de las remuneraciones o el registro contable de las remuneraciones. Por lo tanto, si lo preguntan es porque efectivamente forma parte importante de algo. ¿De qué cosa? De los estados financieros. Estamos hablando del estado de situación financiera y el estado de resultado principalmente. Por lo tanto, es un registro importante que emana principalmente del Departamento de Remuneraciones o el Departamento de Recursos Humanos. Sí, es un registro importante. Principalmente diría que lo hacen los sistemas en forma automática, pero eso no significa que no sepamos cómo se construye. ¿Por qué, entonces, hilando más fino, podemos preguntar por qué es tan importante para la empresa este registro? Y podemos pensar en en tres tipos de situaciones. La primera, en las empresas productivas. En las empresas productivas donde tenemos insumos, un proceso de producción y un producto terminado, y donde interviene mano de obra, va a ser importante porque ese costo de mano de obra se va a incorporar al costo del producto. Recordemos que los componentes del costo de un producto son materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, estos costos de mano de obra directa van a ir a dar el valor de este producto que se está manufacturando. Por lo tanto, al asignar este costo, va a servir como base como para determinar cuál es el precio de venta posterior que va a tener este producto. Por lo tanto, es tremendamente importante para las empresas productivas el saber cuánto es la porción de mano de obra que se va a asignar al producto que están fabricando. En las empresas de servicios, que en el segundo caso, como por ejemplo, puedo dar algunos ejemplos, empresas de guardia, compañías de aseo industrial o alimentación, lo que se vende principalmente es el tiempo y el servicio de las personas. Por lo tanto, este gasto suele ser siempre más o menos un 65 a un 70% del total del gasto de la empresa. Es decir, la mayoría del gasto se va en remuneraciones. Por ejemplo, cuando vendemos los servicios de un guardia de seguridad, a ese servicio de guardia de seguridad se le agrega una diferencia como para poder obtener una utilidad, pero en definitiva el sueldo de esa persona es la que viene siendo la mayor parte del costo. Por lo tanto, será importante tener
para este tipo de empresas, ese dato de las remuneraciones que se le pagó a la gente que trabaja en los servicios, insisto, llámese guardia, aseo, alimentación o alguna otra que pueda venir por ahí, por supuesto que es importante. Y el tercer punto, las empresas intensivas de mano de obra, que puede que no sea porcentualmente tan grande el costo de mano de obra, pero la empresa intensiva de mano de obra es tanta la cantidad de personal que tiene que en definitiva pasa a ser un ítem importante, empresas de 4.000, 5.000, 11.000 personas, que no siendo empresas de servicio, sí son empresas en las cuales el costo de mano de obra viene siendo algo que va a impactar fuertemente en los estados financieros. Entonces, de ahí radica la importancia de este registro y es tan así, es tan importante que cuando una vez al mes, seguramente ustedes lo han visto, hay comités de gerencia en sus respectivas empresas. Es uno de los ítems que se van analizando. Aquí tenemos un ejemplo, ¿qué es lo que se analiza en un comité de gerencia? ¿Qué es lo que tenemos acá al frente? Tenemos un segmento del estado de resultados donde vemos que aparece primeramente todo lo que son ingresos por ventas de productos y más abajo aparecen los conceptos de remuneraciones. Ahora, estos conceptos de remuneraciones aparecen disgregados de esta forma que nosotros los vemos. Sin embargo, la forma en que se disgreguen, la forma en que se estructuren, eso depende de cada empresa. En este caso, esta empresa ficticia, por supuesto, está estructurando sus costos de mano de obra en sueldo base, en gratificación, en bonos, en horas extraordinarias, en comisiones no imponibles, aportes patronales, indemnizaciones y vacaciones. Insisto, dependiendo de la empresa, esto puede ser perfectamente, podemos llegar incluso a una sola línea que diga gasto de remuneraciones, pero tiene la gran desventaja que eso nos limita en el análisis. Entonces, creo que es mejor, y por supuesto los sistemas están preparados para esto. Lo que tiene que hacer el profesional de recursos humanos, el profesional contable, es estructurar de buena forma el gasto para que cada uno de los gastos de remuneración, los ítems, pueda ser bien explicado. Entonces, por ejemplo, acá vamos a fijarnos en algunas particularidades de lo que vemos de este informe, que se analiza en un comité de gerencia. Vemos, por ejemplo, y podríamos preguntarnos, ¿qué pasó acá? Que en el mes de noviembre la hora extra está en 4.839.000 en circunstancias que los meses anteriores estaba bajo el millón de pesos. Entonces, este dato que emana del registro contable de remuneraciones, nos tendremos que poder explicar a qué se debió. Quizás un aumento en la producción, horas extras que no fueron canceladas en su momento, etcétera. Ahí el profesional de recursos humanos tendrá que dar la explicación de por qué esas desviaciones, en este caso tan visibles, cosa que se van a preguntar en un comité de gerencia. En el caso, por ejemplo, línea de indemnizaciones 610427, la pregunta obvia es ¿a quién le pagamos esas indemnizaciones? En el mes de agosto, 1.319.220, y a quién le pagamos en octubre, 5.619.000. Las preguntas serán, ¿están autorizados esos finiquitos? ¿Por qué motivo era necesario poder realizarlo? Ahora, la verdad de las cosas es que siempre estas cosas se analizan ex post, no se analizan antes que sucedan. Entonces, van sucediendo ese tipo de cosas. Otra lámina que donde vamos a presentar esta misma situación, y voy a agrandarlo un poquitito acá, porque viene siendo un poquito lo mismo, el análisis de nuestro estado de resultados, pero aquí el tema es bastante más analizado porque ya se clasifica por centros de costo. Y cuando uno está en la mesa del comité de gerencia, ya cada gerente ya debe explicar su línea de costos, por qué se está comportando de tal o cual manera. Por ejemplo, acá tenemos gastos de remuneración en la gerencia de administración y finanzas, pero se visualiza que es un gasto más o menos constante en todas sus líneas, por lo tanto, quizás no habría mucho que decir respecto de esta área.
Si nos vamos, por ejemplo, a gastos de remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos, acá tenemos situaciones como, por ejemplo, nos vamos a la línea de hora extraordinaria también, que es una de las líneas que se analiza constantemente. ¿Por qué? Porque es lo variable, es lo que se puede manejar. Miren, en el mes de mayo de este año, usted tuvo un incremento de 724.000 y fracción a 1.219.000. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué se produjeron estas horas extraordinarias en el área de recursos humanos? Entonces, explicaciones habrán, habrán muchas. Ahí es donde el gerente del área explica cada línea de gasto. Lo mismo, ¿por qué se pagaron bonos en el mes de mayo? Y bueno, en junio las horas extras bajaron en forma sustancial. Entonces, estos temas van apareciendo y justamente emanan de nuestro registro contable, que es el registro de la contabilización de remuneraciones. ¿Ya? Entonces, haciendo un resumen de este preámbulo del cual hemos hablado, ¿qué aspectos se analizan en un comité de gerencia respecto a los costos de remuneraciones? Los gastos eventuales que se hayan hecho por las indemnizaciones por años de servicio y su impacto salen reflejados. Las desviaciones por gastos de horas extraordinarias, yo diría que es una de las cosas que más se analiza, una de las cosas que más la empresa trata de controlar. Algunos gastos globales relacionados con dotación, sobre todo las empresas de servicio, el costo de remuneraciones tiene una correlación directa con la dotación de personal. Relación entre el ingreso y los gastos de remuneraciones. En la empresa de servicio también el ingreso que se tiene en la línea de las ventas tiene que estar correlacionado con el gasto de remuneración. O sea, sube mi gasto, es porque subió sube mi ingreso, es porque subió mi gasto. Entonces, esa sería la única manera de explicar cuando ambas cosas van interrelacionándose. Necesidades de contratación de personal, desviación de las partidas contables de remuneración. Entonces, podríamos decir en resumen que esa es la importancia. La importancia es que hay un análisis posterior y este análisis posterior se hace a nivel de gerencia y este análisis nos lleva a la gerencia a tomar decisiones posteriores respecto de qué es lo que se debe hacer respecto de los costos de mano de obra. En lo relativo, y ahora entramos en sí cómo funciona, cuál es el mecanismo de la centralización de remuneraciones. ¿Ya? ¿Qué tiene como base? Tiene como base el libro auxiliar de remuneraciones. Recuerden que el libro auxiliar de remuneraciones es un registro contable, hay que llevarlo, está exigido, en la cual se van señalando todos los emolumentos que se le han pagado al trabajador, así como todos los descuentos que se le han aplicado. Descuentos de índole legal, como también los descuentos de índole convencional. Entonces vamos a ver cuáles son las características de la contabilización. Vamos a decir que todos aquellos conceptos que se denominan haberes se van a contabilizar en la columna del debe. Yo diría que esto funciona de esta manera en un 99,9%, salvo algún detalle por ahí que podríamos explicarlo. Todos los conceptos que se denominan haberes se van a contabilizar en la columna del debe, o en lenguaje contable, vamos a decir, se cargan. ¿Ya? Todos los conceptos denominados descuentos se deben contabilizar en la columna haber o se abonan, lenguaje contable. ¿Ya? Ya sabemos entonces, los haberes se cargan, los descuentos se abonan en nuestro registro contable. El sueldo líquido a pago se debe contabilizar en la columna haber, es decir, se va a abonar. ¿Ya? Entonces, el último caso, que eso puede ocurrir en el proceso de liquidación de sueldo, que los conceptos que se aparezcan con negativo en el lado de los haberes, por ejemplo, descuento por atrasos, se van a contabilizar en el lado del haber. Debe haber, ¿ya? Es decir, se va a abonar. Con signo contrario, si tenía signo negativo, con signo positivo. ¿Por qué? Porque en la contabilidad no existe los números negativos, no existe.
Por lo tanto, si se descontó en el lado de los haberes un descuento por permiso, por atraso, se debe contabilizar como un descuento, abonándolo. ¿Ya? Ok, aquí vamos a ver cuáles son los campos que tiene un libro de remuneraciones típico. Empieza con el RUT del trabajador, el nombre del trabajador, el sueldo base según contrato y los días trabajados, que digamos que son los 4 elementos básicos como para poder identificar a la remuneración de quién se trata. Luego, el sueldo base del mes, ese sueldo base del mes está proporcionado a los días que trabajó, gratificación mensual, si es que la empresa lo paga bajo esta modalidad, el sobretiempo, los bonos, las comisiones. Este es un ejemplo, insisto. Tenemos un total de haberes afectos. Haberes afectos significa haberes que van a estar afectos a cotizaciones previsionales. ¿Ya? Y tenemos otro ítem que son los haberes no imponibles, donde podemos clasificar lo que son la colación, la movilización u otros conceptos que la ley laboral nos indica expresamente que no constituyen remuneración. Total, haberes no afectos. Vamos a tener una columna de total imponible. En esta columna de total imponible se van a clasificar el total de los haberes afectos, pero con el tope que nos indica la ley y que podemos ir consultando todos los meses en los indicadores previsionales. Total haberes, y después de tener toda esta columna de total haberes, empezamos con los descuentos. Los primeros descuentos que aparecen son los fondos de pensiones. Algunos dicen AFP, pero es mejor decir fondo de pensiones porque es más general, engloba tanto régimen actual como régimen antiguo. Sistema de salud lo mismo, engloba tanto ISAPRE como lo que son los descuentos por FONASA. Seguros de cesantía e impuesto único al trabajo, ahí tendríamos el total de descuentos llamados descuentos legales. Y luego seguimos con el grupo de descuentos convencionales. Anticipo de sueldo que solicita el trabajador, préstamos al personal, préstamos caja de compensación, préstamos a empresa, y tendríamos acá el grupo total de descuentos convencionales, dando finalmente total descuentos y líquido a pago. Separadamente los aportes del empleador, que ya sabemos que son 3, que son seguro de cesantía, aporte por la mutualidad y aporte por seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces acá tenemos el encabezado de un libro de remuneraciones típico, puede variar, pero no debería ser tan distinto a esto que estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un libro de remuneraciones, ya es un ejemplo. Este está más resumido, y que se tiene el sueldo base, horas extras, bonos imponibles, descuentos legales, impuesto anticipo, descuentos, total descuento, total a pagar, y las 3 últimas columnas, las columnas del aporte. Entonces, nuestra contabilización de remuneraciones, que se le dice centralización de remuneraciones, va a ser por una razón bien específica, porque vamos a contabilizar la última línea, la línea totalizadora. No se contabiliza uno por uno, no se contabiliza trabajador por trabajador, sino que se contabiliza la última línea de este libro. ¿Ya? Y lo vamos a contabilizar a cuentas contables que van a estar previamente configuradas en nuestro sistema de remuneraciones. Cuando usted va configurando nuevamente un sistema de remuneraciones, tiene que indicar cada uno de los conceptos, con qué cuentas se relacionan. Acá tenemos algunas cuentas típicas del ciclo contable de remuneraciones y vamos a hablar primero de las cuentas de activo. Las cuentas de activo tenemos anticipo de remuneraciones porque es un activo porque la empresa tiene el derecho a descontar al trabajador ese dinero que le pagó anticipadamente. Préstamos al personal, porque es un activo porque este dinero tiene el derecho el empleador de descontarlo en su liquidación, dado que le otorgó un préstamo. Compras al personal, porque es un activo, porque el empleador tiene el derecho de descontar los montos que corresponden a artículos que haya comprado el trabajador internamente. Y por último, asignación familiar. Es una cuenta de activo porque la empresa tiene el derecho a recuperar o a compensar los dineros que se han pagado por la asignación familiar, dado que la asignación familiar no lo paga el empleador, es un costo del Estado.
Entonces, si ustedes se fijan, para relacionar las cuentas de activos, he utilizado la palabra derecho, que es justamente porque todos aquellos conceptos, todas aquellas cuentas que son de activos representan un derecho para la empresa. ¿Ya? Vamos con las cuentas típicas de pasivo, es decir, las obligaciones. Los fondos de pensiones por pagar, si te gusta puede agregar ese apellido, por pagar, indica que son todos aquellos descuentos previsionales por el ahorro en la AFP o en algún otro sistema de pensiones, que se va a pagar el mes siguiente. Eso sucede con el fondo de pensiones, fondo de salud, fondo de cesantía, la mutualidad y el impuesto único. Todos se pagan el mes siguiente. El impuesto único al trabajo, que es el impuesto que pagan los trabajadores que tienen una renta determinada hacia arriba, ¿ya? Es un pasivo porque se descuenta, la empresa actúa solamente como intermediario y lo paga, en este caso, en el Servicio de Impuesto Interno a Tesorería General de la República, lo integra cuando hace la declaración del formulario 29. Los créditos a la caja de compensación, que se pagan a la caja de compensación a la que está afiliada la persona, dado que la persona pide un crédito, retención con terceros, como retenciones judiciales, o bien convenios que haya hecho la empresa con instituciones para que el trabajador pueda tener algún beneficio. Remuneraciones por pagar, también es una cuenta de pasivo, retención judicial y algún seguro de salud que se contrate. ¿Ok? Algunas cuentas típicas de pérdida, ya lo habíamos dicho, sueldo base, gratificaciones, bonos, comisiones, el sobretiempo, aquí podemos poner sobretiempo con el sobrecargo que nosotros queramos, simplemente una clasificación, no imponible y los aportes más las indemnizaciones y vacaciones. Esta es una clasificación que la verdad es que puedo decir que a mí me gusta bastante y la recomiendo harto. ¿Por qué motivo? Porque es más analizable. Se puede analizar cada una de estas partidas, las desviaciones de cada una y poder darle una explicación, qué es lo que ha ido sucediendo mes por mes. ¿Ya? Así que si ustedes tienen que hacer o configurar algún sistema, les recomiendo que lo hagan de esta forma. No ocupen solamente una línea como para poder decir gastos remuneraciones. Voy a volver brevemente acá al pasivo. Lo mismo les recomiendo para lo que son las cuentas de leyes sociales, porque muchos utilizan una cuenta global que se llama leyes sociales por pagar. Y en esa cuenta de leyes sociales por pagar pone el fondo de pensiones, sistema de salud, fondo de cesantía y mutual de seguridad por pagar. Eso les dificulta el análisis posterior. Por lo tanto, no se asusten si tienen más cuentas contables. El tener más cuentas contables no significa más trabajo, todo lo contrario, significa mayor nivel de análisis y ahorro de tiempo, porque van a poder encontrar desviaciones en forma más rápida. Así que les sugiero eso, que traten de no juntar tantos conceptos en unas pocas cuentas contables. ¿Ya? Bueno, entonces acá tenemos lo que yo le había mencionado hace algunos momentos, que la centralización del registro contable de remuneraciones va a considerar la última línea del libro de remuneraciones, es decir, la suma de todo el sueldo base, la suma de todas las horas extras, la suma de todos los bonos, la suma de todos los descuentos legales. ¿Por qué me salté la columna total imponible? Porque la columna total imponible es una columna totalizadora, no constituye un movimiento de flujo de dinero. El total de impuestos de segunda categoría, que una forma de validarlo, este impuesto de segunda categoría, es que cuadre totalmente con el impuesto declarado en el formulario 29 donde se declaran los impuestos mensuales, ¿ya? En eso tienen que tener harto cuidado que este impuesto siempre esté cuadrado en el formulario 29. ¿Por qué motivo? Porque a final de año, recuerden, ustedes tienen que hacer la declaración del formulario 1887, ¿ya? De la DJ 1887, y ahí tiene que ir todo cuadrado para que su DJ sea aceptada, que cuadre el impuesto único al trabajo que declaró mensualmente, pero usted está declarando una vez en el año en ese formulario 1887. Está la columna de los anticipos, dice descuentos legales, también me la salto porque es una columna totalizadora, total por pagar, que es la cuenta de remuneraciones por pagar,
que ya dijimos que va a ir en el lado del debe, que en el lado del haber, más los gastos de aportes por empleador, seguro de cesantía, SIS y asociación de seguridad. Entonces, si nosotros tuviésemos que tomar este libro de remuneraciones y hacer el ejercicio de contabilizarlo, vamos a movernos entre las dos láminas como para ver cómo hacemos el ejercicio para contabilizarlo. Primero, vamos a contabilizar este sueldo base a la cuenta sueldo base. Por lo tanto, aquí tenemos un registro contable. Fíjese, fecha, dice detalles, centralización de remuneraciones del mes de diciembre, cuenta contable hacia abajo, y la columna debe o haber según corresponda y de acuerdo a lo que habíamos conversado. Por lo tanto, sueldo base tenemos acá 7.763.333, se carga, es decir, en el lado del debe. Horas extraordinarias 414.167, se carga también, va al gasto. Bonos 255.000, aquí también se carga, y de aquí vamos a hacer los descuentos previsionales, es decir, estamos contabilizando de forma ordenada cada una de las columnas. ¿Ya? Van a seguir previsión por pagar. Aquí hicimos lo que yo les dije que no hicieran, es decir, dejar todos los descuentos previsionales en una sola cuenta contable. ¿Ya? Impuesto único, el anticipo de remuneraciones, 270.000 pesos abonado, y la cuenta de remuneraciones por pagar, que es de 6.298.213. Si sumáramos solamente el debe y el haber, hasta ahí nos cuadraría. Totalmente, cuadrar significa debe va a ser igual a haber. Pero debemos agregar los aportes que todo empleador está obligado a tener que realizar. El total del seguro de cesantía, al gasto, acá lo tenemos, 189.483. El SIS, 145.271, que va aquí también cargado como gasto, y la portela mutual, 81.053, contra la cuenta de pasivo, que es previsión por pagar. ¿Por qué? Porque todos esos montos deben ser pagados, deben ser enterados a las respectivas instituciones de previsión. Sin ir más lejos, hoy día era el último día para pagar las cotizaciones previsionales, creo que hasta las 13:45 horas. Ya se cerró la plataforma Credit, por lo tanto ya estamos atrasados quienes no los hayan pagado. Vamos a hacer algunos, o vamos a mostrar algunos ejemplos, vamos a mostrar 4 ejemplos de los saldos de un libro de remuneraciones y la contabilización correspondiente. Acá abajo, si ustedes ven, dice desarrollo se realiza en la clase. ¿Por qué dice eso? Porque esta presentación es parte de un curso completo de contabilización de remuneraciones, donde en forma interactiva participamos con los alumnos en realizar estos ejercicios y los vamos realizando en clase. Acá vamos a hacer el ejercicio de tomar el libro de remuneraciones, el final, y mostrar inmediatamente cómo quedó nuestra contabilización. Pero como estamos de un lado hacia otro, podemos visualizarlo con facilidad. Sueldo base del mes, ya sabemos que es un gasto, por lo tanto una cuenta que se carga en 188 millones y fracción. Gratificación mensual, 47.079. Voy a ir mencionando quizás las cifras de esta forma. Se carga también. Sobre tiempo, 12.419.000, se carga 12.419.000. Ustedes se fijan, cuando yo digo se carga, insisto, es porque va en la columna del debe, ¿ya? Bonos, 1.452.000, se carga. Comisiones, se carga 4.566.000, y no imponibles también se carga 15.652.000. Entonces, hasta aquí ya tenemos toda la parte remunerativa, la que se le paga al trabajador, ¿no? ¿Verdad? Donde nuestro libro de remuneraciones dice total haberes, pero como sabemos que es un concepto acumulador, ese concepto acumulador no se contabiliza. ¿Ya? Seguimos con los descuentos de orden legal. Tenemos fondo de pensiones, que se abona, 29.191.000. Sistema de salud, 17.768.000, también se abona.
Seguro de cesantía, 1.523.000, también se abona. Impuesto único al trabajo, también se abona. Y ya dijimos que se abonaban, ¿por qué? Porque eran cuentas de pasivo, es decir, están por pagar cuando el mes siguiente, ¿ya? Anticipo de remuneraciones es una cuenta de activo, pero que en este caso se va a abonar porque yo desconté estos 8 millones a los trabajadores, ¿ya? Préstamos al personal, 1.565.000, también descontado en la columna del haber, se está abonando. Préstamos caja de compensación, 6.523.332, también abonando. Préstamos sindicales, ¿ya? 8.500.000, también se abona. Y nuestra columna de total descuentos, que también es un totalizador, no se va a contabilizar, simplemente es un dato. Tenemos que saber que esos totalizadores no se contabilizan. Nos da un líquido a pago de 196.002.572, que es remuneración por pagar. Dicho sea de paso, cuando ustedes posteriormente, si tienen la posibilidad de hacerlo, en algunas partes el proceso de análisis de cuentas se deja en manos del mismo departamento de remuneraciones. Tenemos que saber que estas cuentas, por ejemplo, remuneraciones por pagar, debe quedar con saldo cero. ¿Por qué? Porque eso significa que pagué todas las remuneraciones. Si queda con algún saldo, significa que quedaron remuneraciones pendientes de pago para el próximo mes. Lo mismo la cuenta anticipo, nosotros tenemos que tener claro que esa cuenta siempre debería estar en cero. ¿Por qué? Porque significa que todos los anticipos que otorgué fueron anticipos que posteriormente fueron descontados. Cualquier saldo en la cuenta anticipo, un saldo débito, significa que hay anticipos que no he descontado y por lo tanto son situaciones que tengo que analizar. ¿Ya? Después de contabilizar las remuneraciones por pagar y haber, digamos, mencionado esto, tenemos que tener claro que tenemos que contabilizar los aportes. Contabilizar los aportes significa hacer un cargo a lo que es cesantía, en este caso 6.092.083, aporte por seguro de invalidez y sobrevivencia, 3.934.470 y aporte a la mutualidad, ¿ya? Y todo con abono a las cuentas por pagar, en este caso fondo de pensiones por pagar. Acá se separó en esta centralización fondo de pensiones contra mutualidad por pagar. ¿Por qué motivo? Porque el aporte de cesantía y el aporte SIS son inherentes al pago de las cotizaciones de AFP, pero la mutualidad por pagar se paga a la mutual a la que esté adherida la empresa. ¿Ok? Y este es el primero de 4 ejemplos que vamos a ver de centralización de remuneraciones. Ahí nosotros ya tendríamos nuestra centralización que vamos a entregar a nuestro departamento de contabilidad para que ellos puedan incorporarlo como un registro más en el libro diario contable. Vamos a nuestro segundo ejemplo que tiene similares características. Si ustedes se fijan, esto es como bien cuadrado, siempre funciona de la misma manera. Lo importante es que puedan identificar qué cuentas son de activo, qué cuentas son de pasivo, qué cuentas son de gastos. ¿Ya? Nosotros llegamos hasta ahí nomás, acá no hay cuentas de ganancia, porque las ganancias no son inherentes al ciclo de remuneraciones. En remuneraciones lo único que tenemos es gasto y tenemos todo lo que son activos y pasivos, ¿ya? Así que nunca vamos a tener acá una cuenta de ingreso, una cuenta de utilidad, ¿ya? Partimos siempre con nuestro sueldo base, mire, 354.040.134 que vamos a contabilizar acá en la columna, en el recuadro del lado, en el lado del debe, es decir, lo cargamos, gratificación legal, 88.510.033, ya que también lo cargamos. Las horas extra, fíjese que acá tenemos la variación en que dice el libro de remuneraciones, horas extra al 50%, 18.506.19.322 y horas extra al 100%, 2.813.552, que contablemente lo vamos a englobar en una cuenta, en una sola cuenta contable que se va a llamar horas extraordinarias y que va a ser la suma de ambas partidas. No hay necesidad de crear una cuenta contable
que diga horas extraordinarias al 50% y otra cuenta contable que diga horas extraordinarias al 100%. Eso ya sería exceso de análisis. Basta con que todas las horas con el diferente recargo vayan a una cuenta contable que se llame horas extraordinarias. Tenemos bono de producción por 14.455.241 y bono de asistencia por 2.545.524. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. No tenemos la necesidad de crear un bono de producción y un bono de asistencia. Bueno, a menos que la estructura contable de la empresa me lo exija. Me pidan, ¿sabes qué? Los bonos queremos tenerlos todos separados y en ese caso usted tendrá que crear una cuenta contable por cada bono. Pero en lo general, en lo racional, los bonos van a contabilizarse en una cuenta única que se va a llamar únicamente bonos y que va a sumar todo lo que tenga relación con eso, ¿ya? En este caso vamos a sumar estos 14.455.000 y los 2.545.000, que nos da un total de 17.765.000, que es la cuenta bono. Todos estos conceptos que ustedes están viendo es justamente lo que va a parar el estado de resultados, que fue el informe que nosotros vimos inicialmente y que posteriormente se analiza en el comité de gerencia, ¿ya? En la cuenta comisiones tenemos comisiones por 4.566.323 y asociado a esta comisión un concepto que se llama semana corrida, del cual hicimos hace algunas semanas atrás un webinar, cómo funcionaba la semana corrida, ¿ya? Entonces, contablemente estos dos conceptos se suman porque responden al mismo concepto, ¿verdad? Entonces tenemos una sola cuenta contable que se llama comisiones y que va a englobar las comisiones pagadas y la semana corrida. Tenemos por otro lado las asignaciones de colación y las asignaciones de movilización que se pueden perfectamente llevar todo a una cuenta contable que sea no imponibles, haberes no imponibles. Insisto, no hay necesidad de hacer una cuenta de colación y una cuenta de movilización, aun cuando yo he visto que en algunas partes lo constituye, pero veo que no es necesario, ¿ya? Y tenemos nuestro concepto totalizador, total haberes, 109.958.238, que insisto, no se contabiliza porque es un concepto totalizador, no constituye flujo, sino que es la suma de todos los conceptos que nosotros vimos anteriormente. Vienen posteriormente los descuentos legales, fondos de pensiones, 12.527.000, aquí abonado, fondo de pensiones, 12.527.000, sistema de salud, 7.625.000, abonado, ¿ya? Seguro de cesantía, 653.587, impuesto único. Lo importante es que me vayan siguiendo de un lado para otro con las imputaciones que se va haciendo del libro de remuneraciones hacia la contabilización de remuneraciones, ¿ya? Anticipos, 2.560.000, préstamos al personal, 856.563, préstamos cajas de compensación, acá abonado también, 1.619.223, compras internas del personal, abonado también, que es una cuenta de activo, 2.329.000, remuneraciones por pagar, nosotros ya lo dijimos, siempre abonado, ¿ya? Y ahora, por último, los aportes, que ya sabemos se carga siempre el gasto, aporte seguro de cesantía, mutualidad y SIS, contra las obligaciones por pagar a las instituciones, al fondo de pensiones y a la mutualidad por pagar. Ambas cosas, como un buen registro contable, debe cuadrar en la suma del debe y en la suma del haber. Entonces, alguno de ustedes me puede decir, ¿puede existir la posibilidad de que no cuadre debe con haber? Bueno, ustedes no pueden entregar nunca un comprobante contable a contabilidad que vaya en esas condiciones, es decir, que no cuadre. O sea, deben encontrar siempre la diferencia donde está. ¿Y puede suceder eso? Bueno, depende del sistema que estemos usando. Yo le puedo decir positivamente que he visto sistemas que se venden actualmente en el mercado que nos entregan las contabilizaciones descuadradas, es decir, no cuadras debe y haber. ¿Y por qué no entregan las contabilidades? ¿Por qué no le entregan cuadradas? Porque tiene la característica de que por cada movimiento el usuario debe configurar por cada movimiento, cuando me refiero a cada movimiento, cada vez que se crea un nuevo concepto de remuneraciones, el usuario debe asociar la cuenta contable a la cual va a ir imputado ese concepto. Pero ¿qué pasa si se le olvida? El sistema no advierte esa situación. El sistema muchas veces no lo advierten.
si se olvidó hacer este link entre el concepto y la cuenta contable. ¿Y qué pasó? Al momento de sacar mi informe de contabilización de remuneraciones va a ir descuadrado. Entonces, lo primero que tienen que pensar, si ustedes usan algún sistema que tiene esta característica, lo primero que tienen que pensar es que puede haber un concepto de remuneraciones que nos tenga asociada a su respectiva cuenta contable. Por lo tanto, tendrán que ir al área que tiene todo sistema, que es de configuración, en la cual al concepto asocian esa cuenta contable que le corresponde. Esa es la situación. Hay otros sistemas que no permiten por ningún motivo que un concepto no lleve cuenta contable. Cuando usted va a grabar el concepto nuevo que creó, ejemplo, bono, usted creó un bono de asistencia que se negoció por negociación colectiva y es nuevo. Al momento de crearlo y al momento de grabar, si usted no puso la cuenta contable, no va a dejar que grabe. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? No va a poder crearlo. Y para poder crearlo va a tener que indicar si, cuál va a ser la cuenta contable de este nuevo concepto. Así que esos controles, que dependen de cada uno de los sistemas, no quiero dar nombres de sistema, pero si ustedes saben que el sistema no tiene esos controles, tienen que tener cuidado. Justamente tienen que tener cuidado en que cuando se creen estos conceptos asocien la cuenta contable. Si no tuvieron ese cuidado, al momento de salir descuadrada la centralización de remuneraciones, tener, digamos, la sapiencia suficiente como para saber dónde está el problema y cómo justamente solucionarlo. Yo le puedo decir que Wigo, el sistema en el cual estamos en asociación de estos webinars, no tiene ese problema. Cada vez que se crea un concepto, obligatoriamente tenemos que crear la cuenta contable, por lo tanto nuestra centralización de remuneraciones jamás va a salir descuadrada y va a tener siempre el 100% de posibilidades de que no haya descuadratura de ni siquiera un peso. Así que eso es una ventaja importante para quienes están en esta área, que puedan tener buenos registros. Vamos al siguiente ejemplo resuelto, como para que sigamos en esta explicación de cómo se va desarrollando. Insisto, esto lo hace el sistema, pero eso no quita que ustedes tengan que saber cómo funciona. Y acá nos encontramos con otra particularidad también. Mire, tenemos sueldo base del mes, que ya sabemos se va a cargar al debe 82.543.665, gratificaciones por 20.635.916, que también se está cargando. Horas extraordinarias tenemos al 50, 75 y al 100, pero ya sabemos que vamos a sumar todo para dejarlo en una sola cuenta contable que se va a llamar únicamente horas extras por 11.340.760. Luego dice horas de atraso. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Si la persona llega atrasada, le hace el descuento, le aplica el descuento como un haber negativo, que es lo que corresponde en su liquidación de sueldo. Lo que no corresponde hacer es hacer un descuento directo en la línea en la columna de descuento. Eso no lo hagan, por favor, porque después se tienen que enfrentar, si es que hay una fiscalización, a tener que demostrar la conformidad o la autorización del trabajador por escrito por ese descuento, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer es constituir un haber negativo. Como ya había dicho, los haberes negativos, los conceptos negativos, los números negativos no existen en contabilidad. Estas horas de atraso que van relacionadas con sueldo base, lo relacionamos, esta cuenta con sueldo base, lo preconfiguramos así, va a tener que ir contabilizada en la columna del haber, es decir, con signo contrario, en la columna contraria, pero con signo positivo siempre. Entonces, aquí vemos en el ejemplo que estos menos 856.221 se convirtieron en 856.221 positivo, pero abonados en nuestro registro contable, ¿ya? Tenemos también, posteriormente, incentivos de producción y bonos cumplimiento de meta, que son conceptos similares y que van a una cuenta contable que se denomina bonos. Luego, comisiones, ya habíamos dicho, con semana corrida, las juntamos y va al concepto de comisiones. Y por último, todos nuestros no imponibles, que son la asignación de colación, la acción de movilización y viáticos. Los sumamos y va a dar a nuestra columna del debe como no imponibles, van cargados.
Seguidamente sigue la columna del total haberes y ya habíamos dicho que no se contabiliza porque es un concepto totalizador, ¿ya? Seguimos con los descuentos legales. Si ustedes se fijan, esto va teniendo muy pocas variaciones y se va produciendo siempre de la misma forma. Fondo de pensiones a la cuenta fondo de pensiones por pagar, sistema de salud a la cuenta sistema de salud por pagar. Adicional, sistema de salud también se incorpora a la cuenta sistema de salud por pagar. Ya sería inoficioso crear una cuenta de adicional sistema de salud porque se trata en el fondo de lo mismo, de los temas de pagos a ISAPRE. Seguro de cesantía descontado al trabajador también por pagar va al haber. Impuesto único al trabajo, ya que aquí también va al haber. Anticipos descontados, 1.560.000, también se descuenta al haber. Se descuenta y se anota al haber. Préstamos al personal también va anotado en la columna del haber. Seguro de salud, muchas empresas contratan un seguro de salud y parte de ese seguro de salud lo paga el trabajador, es decir, tiene financiamiento bipartito. Parte lo paga el empleador y parte lo paga el trabajador. Por eso acá se está descontando 702.532 y que va anotado también al haber como por pagar. Por último, nuestras remuneraciones por pagar, que siempre, dijimos siempre, el líquido pago va a ir a la cuenta de remuneraciones por pagar en la columna del haber, es decir, abonado. Y por último, nuestro bloque de aportes, aporte al seguro de cesantía, aporte a la mutualidad y aporte al seguro de invalidez y sobrevivencia. Todos se cargan como gasto y se abonan fondo de pensiones por pagar o mutualidad por pagar. ¿Ya? Vamos a ir a nuestro... No, ya terminamos los ejemplos. Lo terminamos. Ahora entramos al resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo de lo que es contabilización de remuneraciones. Y es lo que tenemos que tener presente siempre al momento de configurar un registro contable en nuestro sistema de remuneraciones, cual fuere. Los conceptos denominados haberes se contabilizan en la columna del debe, y así es como usted lo tiene que configurar. Hay diferentes sistemas, en los diferentes sistemas hay diferentes formas de configurarlo. Algunas nos dicen o nos preguntan en qué columna va a ir este dato, y hay que indicarlo, así tal como acá dice. Los conceptos denominados descuentos se deben contabilizar en el haber. El sueldo líquido a pago se debe contabilizar en la columna haber. Los conceptos que aparezcan con signo negativo en los haberes se deben contabilizar en la columna haber con signo contrario. Y el último punto, importante, es mientras mayor sea la cantidad de cuentas contables en el ciclo contable de remuneraciones, será más fácil efectuar análisis, será más certero. Las cifras que se presentan van a ser más claras. Por lo tanto, si hay algo que recomiendo, haga la mayor cantidad de divisiones, de clasificaciones, cosa que cuando usted le toca analizar posteriormente las cifras, llegue rápidamente a las desviaciones. Bueno, como último punto, quería comentarle, y ya terminando este webinar, que en el fondo es un resumen de un curso que nosotros entregamos que se llama Ciclo Contable de las Remuneraciones. Lo invitamos a que aquí puedan marcar puedan anotar los números que tenemos acá para poder comunicarse con nosotros. El código QR lo puedan pinchar para que puedan ser parte de nuestro grupo de estudio y puedan posteriormente, si ustedes lo estiman conveniente, tener contacto con nosotros ante cualquier duda o consulta. Doy por finalizada esta presentación, que insisto, una presentación general. Estamos agotados por el tiempo. Si quieren profundizar más estos temas, inscríbanse en nuestros cursos que nosotros estamos dando a conocer. Si quieren saber rápidamente qué cursos tenemos, les insisto que se inscriban en nuestro código QR como para que podamos mandarle información. Eso es, Erika, por mi parte. Muchas gracias, Claudio, por la presentación y los ejercicios. Vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas y respuestas. Acá tenemos ya una pregunta. Voy a compartir acá. Pregunta. Sí, aquí tenemos una
Dice Eric, consulta, en el ejemplo 2, libro de reclamaciones, desde la partida fondos de pensiones hasta préstamos. ¿Se sobreentendería que son por pagar o enterar? Es decir, fondo de pensiones por pagar, sistema de salud por enterar, etcétera. Gracias por responder. Sí, bueno, está un poquito de más a los fondos de pensiones poner ese apellido, pero bueno, no está de más. Cuando yo indico por pagar, estoy indicando que se trata de una cuenta de pasivo, que por lo tanto yo lo desconté en su momento en la liquidación del sueldo del trabajador y ya está preparada para el pago el próximo mes, el día aproximadamente hacia los días 13. Por lo tanto, si usted quiere configurarle por el nombre por pagar, absolutamente ningún problema. Si no quiere hacerlo, se tiene que subentender que todas aquellas cuentas contables que son de AFP, son de salud, son cuentas de pasivo. Otro indicativo es que es muy probable que en el plan de cuentas que usted tenga en su empresa estén clasificadas y codificadas las cuentas. Entonces, las cuentas de pasivo que empiezan generalmente con un número 2 va a ser el indicativo que esas cuentas son cuentas que quedan por pagar para el mes siguiente. Perfecto. Parece que no tenemos más preguntas. Quedó todo muy claro. Les quiero comentar que enviaremos la grabación de este webinar a los correos con el que se inscribieron. Te quiero agradecer también a ti, Claudio. Muchas gracias Muchas por la gracias. presentación. Espero que haya sido de Eh, provecho. sí, y quiero agradecer también a los asistentes, que tuvimos muchísimos hoy. Y eso, nos vemos en el próximo webinar. Creo que, acá te llegó una pregunta, no sé si te parece si la Perfecto. respondemos. Sí, Sí, contestémonos. están preguntando ¿qué sistema ha tenido esa falla de dar totales en haberes? Esa falla, ¿quiere que le diga la marca? No puedo. No puedo darle no puedo decirlo, pero No, sí le puedo decir que es un sistema muy conocido. pero Wigo no tiene esa No es falla. Wigo. No es Wigo el sistema que tiene esa falla donde hay que hacer esa configuración en la cual hay que decirle absolutamente todo como para que no tengamos problemas. Prefiero no decirlo. Perfecto. Lo otro preguntan acá, Si quiere debe me y lo haber. pregunta, si quiere me lo Sí, pregunta por interno, ahí están los números eso. y yo le puedo conversar con todos ustedes respecto porque conozco muchos sistemas de remuneraciones y puedo darles una idea de cómo considero cada uno de ellos. Entonces, si me hablan y me hacen preguntas por interno y pinchando el código QR y pueden hacerme preguntas por WhatsApp y con gusto se las contesto. Ya acá preguntan, debe y haber, ¿son distintos? Sí, claro, debe ya haber, es parte de todo lo que es la estructura de la contabilidad. La contabilidad es un lenguaje distinto, es así como te diría, aprender música, se aprende a través de notas musicales. El debe y haber nos da a entender, nos muestra el principio de partida doble. El principio de partida doble, nosotros estamos obligados a indicar qué cosa va al debe y qué cosa va al haber. Y se va a clasificar de acuerdo a la naturaleza de las cuentas, si las cuentas son activo, pasivo, pérdida o ganancia. Entonces también tenemos un curso de contabilidad ahí para personas que no están en el mundo de la contabilidad y que se puede iniciar justamente en estos conocimientos. Perfecto, acá preguntan, empezaron a llegar las preguntas ahora. En la contabilización de la remuneración, el ejemplo se realiza como si fuese un único centro de costo. ¿Se puede contabilizar como ejemplo la gratificación en varios centros de costos? Sí, eso es bien común. Ahora, cuando me hablas de la gratificación, no me hace mucho sentido. Sí me puede hacer sentido quizás el sueldo base. ¿Y eso en qué sentido? Cuando una persona presta servicios para una serie de centros de costo o estuvo eventualmente trabajando en otro centro de costo, puede hacerse una división entre un centro de costo A y un centro de costo B. O bien se haga una contabilización posterior que se llama recobro o reclasificación, en la cual el gasto que fue imputado a un centro de costo se reclasifica a otro centro de costo por aquel tiempo en que el trabajador estuvo destinado a otra unidad. Pero sí, efectivamente se puede hacer, no me hace tanto sentido en la gratificación, pero sí me hace mucho sentido en el sueldo base o bien en los bonos. En los bonos es más claro, porque muchas veces la gente gana bonos por hacer trabajo
especiales en otras áreas. Y ese bono sí, claro, se puede clasificar en otro centro de costo. Las contabilizaciones por centros de costos son más complejas, pero insisto, como se trata de un webinar, acá tenemos que presentar primeramente de qué se trata, cómo se hace la contabilización. Claro, acá pregunta Francisco, ¿es necesario abonar valores negativos en el haber? Me refiero a cuentas de gastos, como descuento hora. ¿Se puede netear en dicha cuenta de gasto? Ejemplo, en cuenta remuneraciones. Usted puede netearlo, efectivamente, pero tiene una desventaja el netear. La desventaja es que pierde análisis. Cuando usted netea, pierde la posibilidad de poder hacer un seguimiento claro a las cifras. Por eso yo les digo, no hagan eso de juntar muchas cosas en una cuenta contable. Si usted tiene descuento por atraso, déjelo constituido como tal. ¿Por qué? Porque cuando usted haga el neto de eso, si le pide hacer un análisis del sueldo base, por ejemplo, va a tener que tener claro, porque no, claramente no le va a cuadrar la cifra del libro de remuneraciones con el del registro contable, va a tener que tener claro que tuvo que hacer algunos ajustes como para poder llegar a ese número. No recomiendo hacer neteo. Perfecto. Acá, esta ya es la última. Pregunta si se puede subir nuevamente el código QR o realmente dónde se pueden ingresar para ver ese código QR o para saber de los cursos. Yo voy a mostrarle aquí el código QR. A ver, Sí, voy tiene a que compartir. presentarlo Sí. acá. A ver, ¿ahí está la vista o no? Ahí está la vista. Ya se puede, está como para poder pincharlo. Debería poderse. Hagan la prueba y si hacen la Sí, prueba me dicen que sí se puede. ¿Ok? yo creo que sí. Yo pude hacerlo. Ya. Ya, No así sé si hay alguna que otra pregunta o damos por finalizado ya. yo creo que ahí ya no hay más preguntas. Damos por finalizado entonces el webinar. Muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, nos vemos en el Muchas próximo gracias. webinar. Nos Que vemos estés el muy próximo, bien. güey. Listo, Chao, que estén chao. bien. Chao.